El empresario detuvo el auto en el camino y encontró a su limpiadora con sus hijos sin ninguna explicación. Julián bajó del carro sin entender qué estaba viendo. Marisol sostenía a los 3 bebés gemelos suyos en brazos, sentada debajo de un árbol en medio de la nada, con el rostro marcado por lágrimas y polvo. Julián sintió que las piernas se le congelaban en el lugar y el aire se le escapaba de los pulmones, como si alguien le hubiera arrancado todo de dentro de una sola vez. Porque lo que sus ojos estaban viendo simplemente no tenía ningún sentido. Marisol estaba allí sentada en el suelo polvoriento de un camino abandonado, sosteniendo a sus 3 hijos, los bebés que él había dejado en casa esa mañana bajo el cuidado de la niñera, que cobraba una fortuna por semana. Y ahora ella estaba allí, la limpiadora que iba a su casa 2 veces por semana, con los niños en brazos, el vestido azul cubierto de polvo y el rostro surcado por lágrimas que brillaban bajo la luz anaranjada del atardecer. Dio 2 pasos hacia adelante y se detuvo de nuevo, la mente intentando procesar la escena absurda que se desarrollaba ante él, porque no había lógica, no había explicación posible para aquello. Y cuando abrió la boca para hablar, la voz salió ronca y llena de confusión. Marisol, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo con mis hijos? Ella levantó el rostro lentamente, los ojos hinchados y rojos encontraron los suyos. Y, por un momento, Julián vio algo en esa mirada que le hizo olvidar la rabia y la confusión. Era miedo puro, el tipo de miedo que siente una persona cuando está completamente sin salida, cuando el mundo entero se ha derrumbado. Y no hay más nada que hacer, sino sentarse en el suelo y esperar lo peor. Marisol apretó a los bebés contra su pecho con más fuerza, los 3 pequeños cuerpos se movieron levemente en su regazo, y tragó saliva antes de poder responder. No tenía opción, señor Julián. Le juro que no tenía opción. Julián sintió la irritación subirle por la garganta, pero al mismo tiempo había algo en la voz de ella que le impidió explotar. Era desesperación, era sinceridad. Y él sabía reconocer eso en alguien porque había pasado años lidiando con empleados, socios y desconocidos. Y Marisol nunca le había mentido, nunca le había dado motivo para desconfiar. Respiró hondo, intentando controlar los pensamientos acelerados, y dio otro paso hacia ella, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que iba a salírsele por la boca en cualquier momento. No tenías opción. Marisol, tomaste a mis hijos y saliste de la casa sin avisar a nadie. La niñera está desesperada. Recibí una llamada diciendo que los niños habían desaparecido. Pensé que algo terrible había pasado. Creí que alguien había entrado en la casa, que se los había llevado. Pasé las últimas 2 horas buscándolos, sin saber si iba a encontrar a mis hijos con vida. ¿Algo terrible pasó?, respondió ella con la voz temblando. Y esta vez las lágrimas corrieron con fuerza por su rostro sucio de polvo, dejando rastros limpios en la piel manchada. La niñera que usted contrató, esa mujer que cobra una fortuna, no es quien usted cree que es. No está allí para cuidar a los bebés, señor Julián. Está allí para hacerles daño. Julián frunció el ceño, la confusión ahora mezclada con un hilo de preocupación que empezaba a crecer dentro de él como una semilla venenosa. Porque Marisol no era de las que inventaban historias. Era discreta, trabajadora, nunca se metía en asuntos ajenos y ahora estaba allí temblando, sosteniendo a sus hijos como si sus vidas dependieran de eso. Y había algo en la forma en que hablaba, algo genuino y desesperado, que hacía que Julián creyera que tal vez, solo tal vez, ella estaba diciendo la verdad. ¿De qué estás hablando? Explícamelo bien, porque no estoy entendiendo nada. Marisol respiró hondo, se limpió el rostro con el dorso de la mano y miró a los bebés en su regazo antes de continuar, como si estuviera verificando que seguían bien, que seguían respirando, que seguían seguros. Llegué a su casa esta mañana para hacer la limpieza, como siempre hago los miércoles. Y cuando entré por la puerta de atrás, escuché a la niñera hablando por teléfono en la sala. Estaba nerviosa, hablaba bajo. Al principio no le presté mucha atención porque pensé que era una conversación normal,
pero luego me di cuenta de que estaba muy agitada. Su voz sonaba extraña, tensa, y me detuve a escuchar. ¿Qué cosas dijo? Estaba hablando de los bebés, señor Julián. Dijo que esta noche sería el día, que todo estaba listo, que la persona del otro lado de la línea no tenía que preocuparse porque ella iba a cumplir lo que había prometido y que nadie iba a sospechar nada. Porque usted confiaba completamente en ella. Julián sintió que el estómago se le revolvía, pero aún así intentó mantener la calma, porque aquello podía ser cualquier cosa, podía ser un malentendido, una conversación sacada de contexto. Tal vez estaba hablando de otra cosa, de otro trabajo que hacía además de cuidar a los niños. Marisol, eso puede significar muchas cosas. Tal vez estaba hablando de otra situación, de otro trabajo. No sé, tal vez tenga otra familia que cuida por la noche. No, señor Julián, interrumpió Marisol con firmeza. Y por primera vez él vio determinación en su mirada, una fuerza que no imaginaba que existiera en esa mujer tan callada y reservada. Yo pensé lo mismo al principio. Intenté convencerme de que era paranoia mía, que lo estaba interpretando mal, pero entonces dijo los nombres de los bebés. Dijo Gabriel, Sofía y Miguel. Dijo que los tres estaban dormidos y que nadie iba a notar nada hasta que fuera demasiado tarde, hasta que usted llegara a casa y los encontrara. El silencio que se instaló entre ellos fue pesado, denso, cargado de una tensión que Julián nunca había sentido antes. Porque ahora las palabras de Marisol ya no parecían locura, parecían un aviso, una alerta que no podía ignorar. Y miró a los tres bebés en su regazo, todos quietos, mirando alrededor con esa inocencia que solo tienen los niños pequeños, completamente ajenos al peligro que los había rondado esa mañana. ¿Qué hiciste después de oír eso? ¿Por qué no me llamaste inmediatamente? Entré en pánico, señor Julián. No sabía qué hacer. No sabía si debía llamarlo a usted, a la policía. Pero tenía miedo de que ella se diera cuenta. Tenía miedo de que, si hacía cualquier movimiento en falso, ella notara que yo había escuchado y les hiciera algo a los bebés antes de que alguien llegara. Entonces me quedé allí parada, apoyada en la pared del pasillo, temblando, tratando de decidir qué hacer. ¿Y qué decidiste? Decidí que no podía arriesgarme, señor Julián. Decidí que no importaba si tenía razón o no. No importaba si perdía mi trabajo o si usted se enojaba conmigo. Lo que importaba era sacar a estos niños de allí, ponerlos a salvo, lejos de esa mujer, y después resolvíamos el resto. Entonces los tomaste y saliste. Sí, confirmó Marisol, la voz quebrándose de nuevo, y bajó la mirada hacia los bebés, como si estuviera reviviendo cada segundo de aquel momento de terror. Esperé a que ella fuera al baño, escuché la puerta cerrarse y el agua del grifo empezar a correr. Y fue entonces cuando entré en la sala. Los tomé a los tres, uno por uno, los puse en la bolsa grande de bebé que estaba en el sofá, esa bolsa rosa con bolsillos a los lados, y salí corriendo por la puerta de atrás. Ni siquiera cerré la puerta, ni recogí mis cosas, solo tomé a los bebés y corrí lo más rápido que pude. Julián se pasó la mano por el rostro, intentando procesar todo aquello, porque la situación era demasiado absurda. Era el tipo de cosa que pasaba en películas, en noticieros de tragedias que él veía en la televisión pensando que nunca le iba a pasar a él, nunca a su familia, nunca a sus hijos. Miró alrededor, el camino vacío se extendía en ambas direcciones. El sol empezaba a ponerse en el horizonte, pintando todo de naranja y dorado. Y Marisol estaba allí exhausta, asustada, sosteniendo a sus hijos como si fueran suyos, como si hubiera dado la vida por ellos. ¿Por qué no me llamaste después? ¿Por qué no te detuviste en algún lugar y pediste ayuda? Mi celular se quedó en la casa, señor Julián. Estaba en mi bolso junto con mi cartera, mis llaves, todo. Salí con tanta prisa que no agarré nada. Solo tomé a los bebés y la bolsa de ellos con los biberones y los pañales. Y después de que ya estaba en la calle, ya lejos de la casa,
me di cuenta de que no tenía cómo llamar a nadie, no tenía cómo pedir ayuda. Pero podías haberte detenido en alguna casa, pedirle a alguien que te ayudara. Lo intenté, señor Julián. Le juro que lo intenté. Golpeé la puerta de 3 casas diferentes, pero nadie abrió, o no había nadie en casa, o las personas tuvieron miedo de abrirle la puerta a una desconocida cargando 3 bebés en pleno día. Y no podía quedarme parada. Tenía miedo de que la niñera se diera cuenta de que nos habíamos ido y viniera detrás de mí. Entonces seguí caminando. Caminé kilómetros tratando de encontrar una comisaría, una estación de servicio, cualquier lugar donde hubiera gente que pudiera ayudarme. Y terminaste aquí en medio de la nada. Sí, terminé aquí porque este camino parecía que iba a llevar a algún lugar, parecía que iba a haber movimiento, pero cuanto más caminaba, más vacío se volvía. Y yo empezaba a perder las fuerzas, los bebés estaban pesados, el sol quemaba demasiado y sentí que iba a desmayarme en cualquier momento. Entonces me senté aquí debajo de este árbol, pensé en esperar a que pasara alguien, y fue cuando vi llegar su carro. Julián sintió algo extraño dentro de él, una mezcla de culpa, gratitud y preocupación que no podía separar, porque Marisol había arriesgado todo. Había abandonado su trabajo, su seguridad, su propia vida para proteger a unos niños que ni siquiera eran suyos. Y él había pasado el día entero pensando que ella era la villana de la historia, pensando que había hecho algo horrible con sus hijos. Marisol, necesito que me cuentes todo lo que oíste, cada palabra, cada detalle, porque si lo que dices es verdad, entonces mis hijos estuvieron en peligro real y yo ni siquiera lo sabía. Dejé entrar a una persona peligrosa en mi casa, que cuidara a mis hijos, y no me di cuenta de nada. Ella asintió, acomodó a los bebés en su regazo con cuidado, asegurándose de que todos estuvieran cómodos, y comenzó a hablar, la voz aún temblorosa pero más firme ahora. Como si repetir la historia de nuevo la hiciera tener certeza de que había hecho lo correcto. La niñera dijo por teléfono que había conseguido la confianza del señor, que había hecho todo bien, que había seguido todas las instrucciones que le dieron, que nadie desconfiaría de ella porque tenía referencias impecables. Currículum perfecto, y que esta noche, cuando usted saliera para la cena de negocios que tiene todos los meses la primera miércoles, ella iba a hacer lo que la habían contratado para hacer. Julián sintió un escalofrío. ¿Contratada por quién? ¿Quién pagaría a alguien para hacerle daño a mis hijos? No dijo el nombre, señor Julián. Al menos no cuando yo estaba escuchando, pero ella dijo que la persona estaba pagando muy bien, que valía la pena el riesgo, que era dinero suficiente para que ella desapareciera del país y nunca más fuera encontrada. Y que después de hoy ella iba a estar rica y libre. Julián sintió que la sangre se le helaba en las venas, porque ahora todo encajaba de una forma horrible y perturbadora. La niñera había aparecido en su vida hacía 3 meses, exactamente una semana después de que su esposa lo abandonara, llevándose solo las maletas y dejando a los 3 bebés atrás. Porque dijo que ya no podía soportar la presión de ser madre, que necesitaba empezar de nuevo sola. La niñera había llegado con referencias perfectas, cartas de recomendación de 3 familias adineradas de la ciudad, currículum impecable, lleno de cursos y certificados. Y él la había contratado sin pensarlo 2 veces, porque estaba desesperado, porque cuidar de 3 bebés solo mientras dirigía una empresa era imposible. Y porque ella parecía perfecta, demasiado perfecta para ser verdad. Y ahora entendía que tal vez realmente era demasiado perfecta para ser verdad. Señor Julián, hay una cosa más que escuché y es por eso que tuve tanta certeza de que necesitaba sacar a los bebés de allí inmediatamente. ¿Qué más? Dijo que no iba a dejar rastros, que iba a aparecer un accidente, que nadie iba a sospechar de ella, porque iba a estar destrozada. Iba a llorar, iba a hacer el papel de niñera desesperada, que hizo todo lo que pudo, pero no consiguió salvar a los niños, y que usted iba a estar tan destruido que ni siquiera iba a cuestionar nada. Julián sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en el auto para no caer, porque las palabras de Marisol pintaban un cuadro tan claro,
tan detallado, tan real, que él podía ver exactamente cómo habría sucedido. Podía imaginarse llegando a casa después de la cena, encontrando la casa en silencio, subiendo las escaleras, abriendo la puerta del cuarto de los bebés y encontrando algo que lo destruiría para siempre. Miró a Marisol de nuevo y esta vez vio a la mujer de verdad, no solo a la limpiadora que pasaba desapercibida por la casa 2 veces por semana, que limpiaba los baños, lavaba la ropa, organizaba la cocina y se iba sin hacer ruido, sino a la persona que había salvado a sus hijos, que había arriesgado todo por unos niños que ni siquiera eran suyos. ¿Estás absolutamente segura de lo que oíste? Porque si llamo a la policía ahora, si acuso a esa mujer, si digo que estaba planeando hacerle daño a mis hijos, necesito estar seguro, necesito tener pruebas. Señor Julián, sé lo que escuché. Lo juro por mi vida, por la vida de mi madre, por la vida de todos los que amo. Nunca mentiría sobre algo así. Nunca lo pondría a usted en una situación de estas. Nunca pondría a estos niños en riesgo si no estuviera absolutamente segura de lo que oí. Él le creyó. No porque tuviera pruebas concretas, no porque hiciera sentido lógico, no porque hubiera evidencias materiales, sino porque miró a los ojos de Marisol y vio la verdad estampada allí. Vio el sacrificio, el cansancio, el miedo, la determinación. Y supo que nadie haría aquello por dinero, por venganza, por locura o por cualquier otro motivo que no fuera genuino. Solo alguien con un corazón puro haría lo que ella hizo. Julián sacó el celular del bolsillo, las manos temblando ligeramente, y miró a Marisol una última vez antes de marcar. Voy a llamar a la policía ahora. Voy a contarles todo lo que me dijiste. Voy a pedirles que vayan a mi casa, que arresten a esa mujer, que investiguen todo. Y si estás en lo cierto, si todo esto es verdad, ella va a pagar por lo que planeó hacer. Va a pagar por cada segundo de miedo que pasaste, por cada kilómetro que caminaste cargando a mis hijos. Marisol asintió, los hombros relajándose por primera vez desde que él había llegado, y miró a los 3 bebés en su regazo, acariciando con delicadeza el cabello rubio de uno de ellos. Pasando la mano suavemente por la mejilla rechonchuda de otro, arreglando la ropita del tercero. Solo quería que ellos estuvieran bien, señor Julián. No podría vivir sabiendo que algo les había pasado por mi culpa, por haberme quedado callada, por haber tenido miedo de meterme donde no me llamaban. Estos niños no merecen sufrir. No tienen la culpa de nada. Julián sintió un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera agradecerle, antes de que pudiera decir cualquier cosa que expresara la inmensa gratitud que sentía. La pantalla del celular se iluminó con una notificación y cuando miró hacia abajo, la sangre se le congeló por completo, porque era un mensaje de un número desconocido enviado hacía 5 minutos. Y decía solo 4 palabras que hicieron que todo dentro de él se diera vuelta. Palabras simples, pero cargadas de una amenaza imposible de ignorar. Yo sé dónde están. Julián leyó el mensaje 2 veces, 3 veces, intentando procesar lo que veía, intentando entender cómo era posible. Y entonces lo leyó en voz alta, la voz saliendo temblorosa y llena de miedo. Yo sé dónde están, repitió Julián y miró a Marisol con los ojos muy abiertos, el pánico empezando a apoderarse de él. ¿Cómo puede saber dónde estamos? ¿Cómo es posible? Marisol se puso pálida. El poco color que aún quedaba en su rostro desapareció por completo, el cuerpo entero se le tensó y miró alrededor de la carretera vacía, como si esperara ver a alguien surgiendo de las sombras en cualquier momento. Saliendo de detrás de los árboles, apareciendo de la nada. Señor Julián, tenemos que salir de aquí ahora, por favor. No podemos quedarnos parados aquí en medio de la carretera esperando a que ella aparezca. Tenemos que irnos. Tenemos que llevar a los bebés a un lugar seguro. Él no dudó, no perdió tiempo haciendo preguntas ni intentando entender. Guardó el celular en el bolsillo, dio 2 pasos rápidos hasta Marisol y extendió los brazos hacia los bebés. Dámelos.
Vamos a ponerlos en el carro ahora mismo y salir de aquí inmediatamente. No vamos a esperar a descubrir si este mensaje es real o si solo es un intento de asustarnos. Marisol se levantó con dificultad, las piernas temblando de cansancio acumulado y miedo renovado, y comenzó a pasarle los bebés a Julián, uno por uno, con todo el cuidado del mundo, para no asustarlos. Para no hacer movimientos bruscos que pudieran hacerlos llorar. Y mientras lo hacía, no dejaba de mirar la carretera, los árboles alrededor, el horizonte donde el sol seguía descendiendo, cualquier movimiento que pudiera indicar peligro. Julián sostuvo a los tres pequeños contra su pecho, sintiendo su peso, el calor de sus cuerpecitos frágiles, los latidos acelerados. Y por primera vez en ese día, realmente entendió lo que Marisol había hecho. Ella había cargado ese peso durante kilómetros bajo el sol abrasador, sin agua, sin comida, sin descanso, sin ayuda, solo por la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Solo por la necesidad de proteger tres vidas inocentes. Vamos rápido, no tenemos tiempo, dijo él. Y los dos corrieron hacia el carro negro estacionado al lado de la carretera, los pies levantando polvo del suelo seco. Julián abrió la puerta trasera con una mano mientras sostenía a los bebés con la otra, equilibrando los tres pequeños cuerpos con una habilidad que ni siquiera sabía que tenía. Marisol ayudó a acomodarlos en los asientos para bebés que él siempre mantenía instalados en el asiento trasero, abrochando los cinturones de seguridad con dedos temblorosos pero eficientes, verificando 2 veces que todo estuviera bien, que todos estuvieran seguros. Y cuando el último bebé estuvo asegurado, cuando tuvo la certeza de que estaban protegidos, Julián cerró la puerta con fuerza y miró a Marisol. Entra al carro. Vas a venir conmigo. No voy a dejarte aquí. Señor Julián, no sé si es una buena idea. Tal vez sea mejor que me quede y trate de explicarle a la policía cuando lleguen. Tal vez sea mejor que no esté junto con usted para no complicar más las cosas. Marisol, tú salvaste a mis hijos. Arriesgaste todo por ellos. No vas a quedarte aquí sola esperando a que esa mujer o quien sea aparezca y te haga algo. Entra al carro ahora. Esto no es un pedido, es una orden. Ella obedeció sin discutir más, entró en el asiento del pasajero, cerró la puerta y Julián corrió al lado del conductor. Entró, encendió el motor con las manos todavía temblando de adrenalina y miedo, y pisó el acelerador antes incluso de ponerse el cinturón de seguridad, antes incluso de revisar los espejos retrovisores. El carro arrancó, levantando una nube de polvo. Los neumáticos chirriaron en el asfalto agrietado e irregular, y Julián miró por el retrovisor para asegurarse de que nadie lo seguía. Pero la carretera detrás seguía vacía, silenciosa, tranquila, como si nada hubiera pasado allí, como si los últimos minutos hubieran sido solo una pesadilla. ¿Para dónde vamos?, preguntó Marisol, la voz baja y cansada, cargada de un agotamiento que iba más allá de lo físico. A la comisaría más cercana. Voy a contarles todo a la policía. Voy a mostrarles el mensaje, voy a darles la dirección de mi casa, voy a pedirles que arresten a esa mujer antes de que haga cualquier cosa, antes de que desaparezca, antes de que tenga chance de ejecutar lo que planeó. Marisol asintió, pero Julián notó que no parecía convencida. Había algo en su mirada que indicaba duda, miedo, una preocupación que iba más allá de lo obvio. Y él no pudo ignorarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué estás pensando? Habla conmigo. Señor Julián, si ella mandó ese mensaje, significa que sabe exactamente dónde estábamos hace 5 minutos. Y si sabe eso, si consiguió descubrir dónde estábamos en medio de la nada, en una carretera que ni siquiera aparece bien en el mapa, entonces, tal vez no esté sola. Tal vez haya alguien más ayudándola, alguien que nos está rastreando de alguna forma. Julián sintió que el estómago se le revolvía de nuevo, porque Marisol tenía razón. Aquello no tenía sentido de otra manera. ¿Cómo una niñera conseguiría saber la ubicación exacta de ellos en tiempo real, si no tuviera ayuda, si no tuviera recursos, si no hubiera alguien detrás proporcionando información?
¿Quién podría estar ayudándola? ¿Quién tendría interés en hacerle daño a mis hijos? Yo no tengo enemigos, Marisol. Tengo una empresa de tecnología. Vendo software, no me meto con nada ilegal. No tengo vínculos con gente peligrosa. Marisol se quedó en silencio por unos segundos, la mirada fija en la carretera adelante, en los árboles que pasaban rápido por las ventanas. Y cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una certeza que Julián no esperaba. Señor Julián, ¿se acuerda de alguien que pudiera tener algo en contra suya? ¿Algún enemigo de negocios, alguna persona a la que haya perjudicado sin querer? ¿Algún empleado que fue despedido y se quedó con rabia? ¿Algún competidor que perdió un contrato importante? Julián pensó rápidamente, repasando en su mente los últimos meses, los últimos años, todas las personas con las que había cerrado contratos, hecho acuerdos, terminado sociedades, despedido empleados, rechazado propuestas. Y de repente un recuerdo surgió del fondo de su memoria, claro y perturbador, como un rayo cortando el cielo oscuro. Hay un hombre. Julio. Era mi socio hace 2 años. Montamos la empresa juntos, éramos amigos desde la universidad, pero después descubrí que estaba desviando dinero, robando clientes, haciendo contratos paralelos y quedándose con las ganancias. Y cuando lo confronté, cuando le mostré las pruebas, lo negó todo. Dijo que yo estaba loco, que estaba inventando cosas. ¿Y qué hizo usted? Lo denuncié. Llevé todas las pruebas a la policía, a los abogados, y él fue preso. Perdió todo, la reputación, el dinero, la familia. Su esposa pidió el divorcio, los hijos dejaron de hablarle. Y la última vez que lo vi en el tribunal, antes de que lo llevaran a prisión, me miró con un odio que nunca había visto en nadie y me dijo que un día me haría pagar por lo que había hecho, que yo iba a perder todo. Igual que él lo había perdido. Marisol giró el rostro hacia él, los ojos muy abiertos por el miedo y la comprensión. ¿Usted cree que puede ser él? ¿Cree que salió de la prisión? No lo sé, Marisol. Fue condenado a 8 años. Debería estar cumpliendo pena todavía, pero ya han pasado 2 años. Y si consiguió salir antes por buena conducta, si logró algún beneficio, si pagó soborno para salir más temprano, entonces tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo que quiera vengarse de mí de la peor forma posible. Julián aceleró aún más, el velocímetro subiendo a 120 kilómetros por hora, el carro disparándose por la carretera que ahora empezaba a ensancharse y a estar mejor asfaltada. Sacó el celular de nuevo con una sola mano, manteniendo la otra en el volante, intentando estabilizar el vehículo mientras desbloqueaba la pantalla para llamar a la policía. Pero antes de que pudiera marcar el número de emergencias, antes de que pudiera presionar el botón de llamada, llegó otro mensaje. La notificación iluminó la pantalla y le hizo detener el corazón por un segundo entero. Pueden correr todo lo que quieran, Julián. Pueden ir a donde quieran, pueden pedir ayuda a quien quieran, pero yo siempre voy a estar un paso adelante de ustedes. Y esta vez tú vas a perder todo. Igual que yo lo perdí por tu culpa, tú vas a sentir el mismo dolor que yo sentí, la misma soledad, el mismo desespero. Marisol leyó el mensaje junto con él, inclinándose para ver la pantalla del celular. Y el silencio que se apoderó del carro fue ensordecedor, pesado, denso, lleno de una tensión que parecía succionar todo el aire del interior del vehículo y dejar solo el miedo puro y crudo. Julián apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Las venas saltaron en sus brazos tensos y miró a Marisol con una determinación feroz que ni siquiera sabía que aún tenía dentro. No voy a dejar que esto pase, Marisol. Te juro por todo lo que es más sagrado que no voy a permitir que nada les pase a mis hijos, ni a ti, ni a nadie. Ese hombre ya me quitó años de paz, ya me hizo sufrir, ya destruyó una amistad, pero no va a tocar a mis hijos. Señor Julián, necesitamos ayuda. No podemos enfrentar esto solos.
Usted no entiende, si realmente es él quien está detrás de todo esto, si realmente salió de la prisión y está haciendo todo esto, entonces no va a parar. No va a desistir solo porque nosotros escapamos. Lo sé. Y por eso vamos directo a la comisaría central. No voy a parar en ningún lado antes. Voy a entrar allí, voy a mostrar estos mensajes, voy a contar todo lo que me dijiste, voy a pedir protección policial y ellos nos van a ayudar. Pero cuando Julián miró de nuevo por el retrovisor solo para confirmar que la carretera detrás seguía vacía, lo que vio le heló la sangre por tercera vez esa tarde que parecía no tener fin. Porque ahora ya no había solo una carretera vacía y tranquila detrás de ellos. Había un carro, un vehículo oscuro y grande que surgía en el horizonte como una sombra amenazadora, acelerando en su dirección con una velocidad que no dejaba dudas sobre sus intenciones. Marisol, agárrate fuerte de algo. Ponte el cinturón de seguridad ahora. Nos están siguiendo y voy a tener que acelerar mucho más que esto. Marisol se abrochó el cinturón con las manos temblando y miró hacia atrás, hacia el carro oscuro que se acercaba cada vez más rápido, acortando la distancia entre ellos como si fuera cuestión de segundos hasta alcanzarlos. Julián pisó a fondo el acelerador, sintiendo el motor rugir bajo el capó. El velocímetro subió a 140, 150 kilómetros por hora, el paisaje alrededor se convirtió en borrones de verde y marrón. Los bebés en el asiento trasero empezaron a llorar, asustados por la velocidad, por los brincos, por la tensión que llenaba cada centímetro del carro. Marisol giró el cuerpo para intentar calmarlos, extendiendo la mano para tocar los piecitos de uno de ellos, haciendo sonidos suaves con la boca, intentando transmitir una calma que ella misma no sentía. Todo está bien, mis amores. Todo está bien. Vamos a estar bien, susurró, pero la voz le salía quebrada. Y Julián sabía que esas palabras eran más para ella misma que para los niños. Miró de nuevo por el retrovisor y vio que el carro estaba aún más cerca. Ahora podía ver que era una camioneta negra con vidrios polarizados, y había algo en la forma en que el vehículo se movía, algo agresivo y determinado, que dejaba claro que quien conducía no tenía intención solo de seguir. Tenía intención de alcanzar, de forzar una parada, de terminar lo que había empezado. Giró bruscamente a la derecha, entrando en una carretera secundaria que apareció de repente, una vía estrecha, rodeada de árboles densos a ambos lados. El carro derrapó levemente antes de recuperar tracción, lanzando a Marisol contra la puerta. Señor Julián, ¿a dónde va esta carretera? No lo sé. Nunca he pasado por aquí. Pero no podemos seguir en la carretera principal. Nos van a alcanzar. Al menos aquí tenemos chance de encontrar algún desvío, algún lugar para escondernos. Marisol no respondió, solo se aferró fuerte al tablero y siguió mirando hacia atrás, vigilando la camioneta que había tomado la misma curva y ahora lo seguía, aún acelerando, aún acercándose. Julián intentó llamar a la policía de nuevo, sostuvo el celular entre el hombro y la oreja mientras mantenía las dos manos en el volante. Pero la llamada no se completaba. La señal oscilaba entre una barra y ninguna. Y se dio cuenta de que estaban en una zona demasiado rural, demasiado lejos de cualquier torre de celular. No hay señal. No consigo llamar a nadie, dijo, y arrojó el celular al tablero con frustración. ¿Qué vamos a hacer? Están cada vez más cerca. Julián no tenía respuesta porque por primera vez en su vida estaba completamente sin control de la situación, sin un plan, sin una estrategia, solo reaccionando, solo intentando sobrevivir. Y cuando miró al frente, vio que la carretera empezaba a subir una colina, volviéndose aún más estrecha, y pisó aún más a fondo, forzando el motor al límite. La camioneta detrás también aceleró y, de repente, Julián sintió un impacto en la parte trasera del carro, un golpe violento que hizo temblar todo el vehículo. Marisol gritó, aferrándose al tablero con las dos manos, y los bebés lloraron aún más fuerte. Nos golpearon, señor Julián. Están intentando sacarnos de la carretera. Julián lo sabía. Podía sentir el carro perdiendo estabilidad.
Podía sentir la dirección volviéndose más pesada, más difícil de controlar. Y cuando la camioneta golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza, el carro salió de la pista por un segundo, las ruedas derechas fueron al arcén de tierra, levantando piedras y polvo. Y tuvo que girar el volante con fuerza para volver al asfalto. La respiración de Julián estaba acelerada, el corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Miró de reojo a Marisol, vio el terror estampado en su rostro y supo que necesitaba hacer algo. Necesitaba cambiar la situación de alguna forma, porque si seguían así, en menos de un minuto esa camioneta iba a lograr sacarlos de la carretera, iba a hacer que el carro volcara y entonces todo estaría perdido. Marisol, toma mi celular. Intenta llamar a cualquier número de emergencias, a cualquier persona, intenta mandar mensajes, cualquier cosa. Necesitamos ayuda. Ella tomó el celular con manos temblorosas, desbloqueó la pantalla y empezó a intentar, pero Julián podía ver por su expresión que no funcionaba, que la señal seguía inexistente. La carretera llegó a la cima de la colina y empezó a bajar del otro lado. Al frente apareció una bifurcación, dos opciones, una a la izquierda que parecía continuar por la zona rural, y otra a la derecha que entraba en una mata cerrada. Tomó la decisión en una fracción de segundo, giró a la derecha, entrando en la carretera de tierra que se adentraba en el bosque, las ramas cerrándose sobre ellos como un túnel verde. La camioneta dudó un momento antes de seguir. ¿Por qué entró aquí? Vamos a quedarnos atrapados si esta carretera no tiene salida. Lo sé, pero allá afuera estábamos en desventaja. Aquí al menos tenemos los árboles, la mata. Si el carro de ellos es demasiado grande, van a tener dificultad para maniobrar. Era una apuesta arriesgada. Julián lo sabía, pero era la única chance que tenían. Siguió acelerando por la carretera de tierra, el carro saltando sobre baches y piedras, la suspensión gimiendo bajo el esfuerzo. Por unos segundos pensó que había funcionado, porque cuando miró atrás la camioneta se había quedado rezagada, perdida entre las curvas de la mata. Pero entonces, al tomar una curva más cerrada, cuando creyó que finalmente los había despistado, vio algo adelante que le hizo hundir el corazón en el pecho. Era el fin de la carretera. Un pequeño claro en la mata donde simplemente terminaba, sin salida, sin continuación, solo árboles densos al frente y a los lados. No, 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 murmuró Julián, pisando el freno con fuerza. El carro derrapó en la tierra suelta antes de detenerse por completo frente a los árboles, casi tocándolos. Marisol miró alrededor, el pánico apoderándose de ella. Señor Julián, estamos atrapados, no hay para dónde ir. ¿Qué hacemos ahora? Julián miró por el retrovisor y vio la camioneta aparecer en la curva detrás de ellos, desacelerando, deteniéndose a unos 20 metros de distancia. Por un momento, todo quedó en silencio, solo el sonido de los motores de los dos vehículos encendidos y el llanto ahogado de los bebés en el asiento trasero. Apagó el motor, respiró hondo y miró a Marisol con una seriedad que ella nunca había visto en él antes. Marisol, escúchame bien. Voy a bajar del carro. Voy a hablar con quien sea que esté en esa camioneta. Mientras yo hago eso, tú quédate aquí, cierra las puertas con seguro y, si ves que algo sale mal, si ves que la situación se pone peligrosa, tomas a los bebés y corres hacia el interior del bosque. ¿Entendiste? Corres y no miras atrás. Señor Julián, no puedo dejarlo solo. No puedo. Puedes y lo vas a hacer, porque estos bebés te necesitan a ti, Marisol. Necesitan que estés viva y a salvo para cuidarlos. Por favor, haz lo que te estoy pidiendo. Antes de que Marisol pudiera responder, la puerta de la camioneta se abrió y un hombre bajó, alto, delgado, con el rostro parcialmente cubierto por una barba mal recortada y lentes oscuros. Julián reconoció la postura, reconoció la forma en que caminaba, incluso después de 2 años, incluso después de todo, y supo que había acertado. Era Julio. Julián abrió la puerta despacio,
bajó del carro y se quedó parado al lado del vehículo, con las manos visibles, intentando mostrar que no era una amenaza, intentando ganar tiempo para pensar en algo. Julio, ¿eres tú? ¿Realmente eres tú quien está haciendo esto? El hombre se quitó los lentes oscuros lentamente y Julián vio los ojos que conocía tan bien. Pero ahora había algo diferente en ellos, algo vacío y frío que no existía antes, como si la prisión hubiera arrancado todo lo humano que había allí dentro. ¿Sorprendido, Julián? ¿Pensaste que me había olvidado? ¿Pensaste que iba a cumplir 8 años callado y luego seguir con mi vida como si nada hubiera pasado? Julio, no quería que las cosas terminaran de esa forma, pero estabas robando de la empresa, estabas robando de mí. ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que fueras mi amigo, Julián. Esperaba que hablaras conmigo, que intentaras entender lo que estaba pasando. Estaba endeudado, estaba desesperado, necesitaba dinero para pagar el tratamiento de mi madre. Pero no. Preferiste destruirme, preferiste tirarme a la cárcel, preferiste acabar con todo lo que había construido. Julián dio un paso adelante, las manos aún levantadas, intentando mantener la calma en la voz. Julio, si me hubieras contado, si me hubieras explicado la situación, podríamos haber encontrado otra solución. Pero mentiste, ocultaste, seguiste robando incluso después de que empecé a sospechar. Porque tenía vergüenza, Julián. Porque no quería que supieras que estaba quebrado, que lo había perdido todo, que ni siquiera podía mantener a mi propia familia. ¿Y ahora crees que esto va a resolver algo? ¿Crees que hacerle daño a mis hijos va a arreglar lo que pasó? No va a arreglar nada. Pero al menos vas a sentir lo que yo sentí. Vas a saber lo que es perder todo, lo que es ver tu vida derrumbarse. Julián sintió la frustración crecer, pero mantuvo la voz controlada. Julio, entiendo que estés lleno de rabia. Entiendo que quieras hacerme pagar, pero mis hijos no tienen nada que ver con esto. Son inocentes. No te hicieron nada. Son solo bebés. Exacto, Julián. Ellos no hicieron nada, igual que mis hijos no hicieron nada. Pero aún así sufrieron. Perdieron a su padre, perdieron la casa. Mi hija tuvo que dejar la escuela privada porque ya no podía pagar. Mi hijo empezó a tener problemas en la escuela porque los otros niños se burlaban, diciendo que su padre era un ladrón. Así que ahora vas a sentir lo mismo. Vas a perder a tus hijos y ahí quedamos a mano. Julio, por el amor de Dios, piensa en lo que estás diciendo. Tú no eres así. No eres una mala persona. Fuimos amigos por años. Fuiste padrino de mi boda. Estuviste ahí cuando te necesité y sé que en el fondo sigues siendo esa persona. No me digas quién soy o quién no soy. Ya no me conoces, Julián. No sabes por lo que pasé esos 2 años dentro de esa prisión. No sabes lo que es ser humillado todos los días, ser tratado como basura, recibir la noticia de que tu esposa pidió el divorcio por carta, que tus hijos ya no quieren hablar contigo. Marisol, desde dentro del carro, observaba todo con el corazón acelerado. Y vio cuando una segunda persona bajó de la camioneta, una mujer. La reconoció inmediatamente. Era la niñera, la misma mujer que había estado en la casa de Julián esa mañana, la misma que ella había oído planeando algo terrible por teléfono. Marisol sintió que la sangre se le helaba y, instintivamente, puso la mano en la manija de la puerta, lista para tomar a los bebés y correr si era necesario. Entonces eras tú. Contrataste a esta mujer para que entrara en mi casa, para que ganara mi confianza y luego hiciera algo con mis hijos mientras yo no estuviera. No era difícil, Julián. Ella necesitaba dinero para pagar deudas. Yo tenía dinero guardado de antes, dinero que tú no sabías que tenía, dinero que había invertido en una cuenta en el extranjero. Y le ofrecí lo suficiente para que hiciera el trabajo. Referencias falsas compradas en una agencia por internet, currículum inventado por un profesional, cartas de recomendación falsificadas.
Todo planeado al detalle durante meses. Julián sintió la rabia crecer dentro de él, pero sabía que no podía dejar que lo dominara, no podía perder el control, porque si lo hacía, si se lanzaba contra Julio, todo estaría perdido. ¿Y qué ganas con esto, Julio? ¿Crees que destruir mi vida va a arreglar la tuya? ¿Crees que hacerle daño a niños inocentes te va a traer paz? ¿Va a hacer que tus hijos te respeten de nuevo? No se trata de paz, Julián. Se trata de justicia. Se trata de que pagues por lo que hiciste. Y sí, voy a ganar algo con esto. Voy a ganar la satisfacción de verte sufrir, de verte destruido, de verte llorar como yo lloré, de verte perder las ganas de vivir como yo las perdí. Julio, si haces esto, si lastimas a mis hijos, no vas a poder escapar. La policía te va a atrapar en cuestión de horas. Vas a volver a la prisión y esta vez vas a quedarte ahí hasta el final de tu vida. Vas a morir dentro de esa celda. No me importa más, Julián. ¿No entiendes? Ya no tengo nada que perder. Mi vida se acabó hace 2 años. Así que da igual si vuelvo a la prisión o no. Al menos voy a tener la satisfacción de saber que estás sufriendo tanto como yo sufrí, que estás destruido como yo fui destruido. Julián sintió el desespero apoderarse de él, porque estaba claro que Julio no estaba pensando racionalmente, estaba consumido por la rabia y el deseo de venganza, y no había argumento lógico que pudiera cambiar eso. Miró rápidamente hacia el carro, hacia Marisol dentro, hacia los 3 bebés en el asiento trasero, y supo que necesitaba hacer algo drástico, algo que cambiara completamente la situación. Está bien, Julio. Tú ganas. Lo acepto. Puedes hacer lo que quieras conmigo, puedes golpearme, puedes lastimarme, puedes llevarme a donde quieras, puedes hacer lo que creas que te va a dar satisfacción, pero deja a mis hijos y a Marisol en paz. Ellos no tienen nada que ver con esto. La pelea es entre tú y yo. Siempre lo fue. Julio inclinó la cabeza como si estuviera considerando la propuesta. Por un momento, Julián pensó que había funcionado, que tal vez había una chance, pero entonces el hombre sonrió, una sonrisa fría y vacía que no llegaba a los ojos. No, Julián. No funciona así. No entiendes. No quiero lastimarte físicamente. Eso sería demasiado fácil. Sería demasiado rápido. Quiero lastimarte de verdad. Quiero destruir lo que más amas. Igual que tú destruiste lo que yo más amaba. Quiero que vivas con ese dolor el resto de tu vida, como yo voy a vivir. Fue en ese momento cuando Marisol tomó la decisión. No podía quedarse sentada esperando. No podía dejar que Julián enfrentara eso solo. No podía permitir que esas criaturas fueran usadas como moneda de cambio en una venganza que no tenía nada que ver con ellas. Abrió la puerta del carro despacio, bajó y se quedó parada al lado de Julián. Cuando Julio la miró con sorpresa, ella habló con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Si usted quiere hacerle daño a estos niños, va a tener que pasar por encima de mí primero, porque no voy a permitirlo. No voy a quedarme parada viendo que esto pasa. Puede estar seguro de eso. Julio soltó una risa seca y sin humor. ¿Y quién eres tú? ¿La heroína de la historia? ¿La empleada valiente que va a salvar a todo el mundo? ¿Crees que vas a hacer alguna diferencia? Soy alguien que tampoco tiene nada que perder, señor. Soy alguien que creció sin nada, que ha trabajado toda la vida para sobrevivir, que ya ha enfrentado cosas peores de las que usted imagina. Y no tengo miedo de morir si es para proteger a niños inocentes. Así que, si usted quiere llegar hasta ellos, va a tener que sacarme del camino. Y le garantizo que no va a ser fácil. Le garantizo que voy a luchar hasta mi último aliento. Julián miró a Marisol, sorprendido por su valentía, por la determinación que mostraba, y sintió algo extraño dentro de él. Una mezcla de gratitud y admiración que no sabía que podía sentir por alguien a quien apenas conocía hasta ese día. Julio, por otro lado,
Pareció perder un poco de confianza, porque había algo en la forma en que Marisol hablaba, algo genuino e inquebrantable, que lo hacía dudar. La niñera, que hasta entonces había permanecido callada al lado de la camioneta, dio un paso adelante y habló por primera vez, con la voz temblando. Julio, tal vez deberíamos repensar esto. Tal vez hemos ido demasiado lejos. Esto no era lo que me habías prometido. Dijiste que sería rápido, que nadie iba a sufrir. Cállate la boca. No tienes derecho a opinar. Te pagaron para hacer un trabajo y eso es lo que vas a hacer. No voy a aceptar que te eches para atrás ahora. Me pagaron para hacer algo cuando nadie estuviera mirando, cuando fuera discreto, cuando pudiera hacer que pareciera un accidente. Pero ahora hay testigos. Ahora hay esta mujer que va a contarlo todo. Estás aquí haciendo amenazas delante de todo el mundo. Y yo no firmé para ir a la cárcel el resto de mi vida por tu venganza. Julio se giró hacia ella con furia, los ojos brillando de rabia. Tú no vas a ir a ningún lado hasta que terminemos esto. Me debes esto. Tomaste la mitad del dinero, ahora vas a cumplir tu parte. No estoy de acuerdo con esto. No voy a involucrarme en algo que pueda ponerme en la cárcel para siempre. Tengo una hija pequeña en casa. No puedo ser presa. Y entonces la mujer hizo algo que nadie esperaba. Ella sacó el celular del bolsillo y comenzó a marcar. Julio se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba haciendo y avanzó hacia ella, intentando quitarle el teléfono, pero ella ya había completado la llamada y ya estaba hablando rápidamente. Aló, policía, necesito reportar una emergencia. Estamos en la mata cerrada después de la carretera rural que sale del kilómetro 23 de la autopista. Hay un hombre aquí que está intentando hacerle daño a 3 niños pequeños. Por favor, manden ayuda inmediatamente. Está armado y es peligroso. Julio consiguió arrancarle el celular de la mano y lo arrojó al suelo con fuerza, pisándolo varias veces hasta destruirlo por completo. Pero ya era demasiado tarde. La llamada se había hecho, la policía había sido alertada, tenían la ubicación aproximada y ahora era cuestión de tiempo hasta que llegaran. Julián se dio cuenta de que ese era el momento, la única oportunidad que tenían. Miró a Marisol y gritó. Marisol, toma a los bebés y corre. Corre ahora, no esperes, ve. Ella no dudó ni un segundo. Corrió de vuelta al carro, abrió la puerta trasera con fuerza y comenzó a soltar los cinturones de seguridad de los bebés con dedos ágiles y experimentados. Julián se colocó entre ella y Julio, bloqueando físicamente el camino, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para darle tiempo a Marisol de huir con los niños. Julio avanzó, intentó pasar por Julián, pero Julián lo sujetó por los hombros. Los 2 hombres se empujaron, cayeron al suelo de tierra, rodando entre piedras y polvo. Marisol consiguió tomar al primer bebé, luego al segundo, luego al tercero, sosteniendo a los 3 contra su cuerpo con una fuerza sobrehumana que ni siquiera sabía que tenía. Y entonces corrió hacia el interior de la mata oscura, esquivando árboles bajos, saltando sobre raíces expuestas. Los bebés lloraban en sus brazos y ella no miró atrás, no se detuvo a pensar, solo corrió lo más rápido que sus piernas le permitían, el instinto de protección dominando cada músculo de su cuerpo. Julián y Julio siguieron luchando en el suelo, los 2 hombres rodando, empujándose, intentando dominar al otro, pero Julián consiguió liberarse con un movimiento brusco. Dio un fuerte empujón que hizo caer a Julio hacia atrás y golpear la cabeza contra una piedra, aturdiéndolo por unos segundos. Entonces Julián se levantó rápidamente y corrió detrás de Marisol, siguiendo el sonido distante del llanto de los bebés que resonaba en el bosque. Cuando miró hacia atrás por encima del hombro, vio que Julio se estaba levantando despacio, sujetándose la cabeza, pero ya no lo perseguía con la misma determinación. Estaba parado, mirando alrededor confundido, y Julián se dio cuenta de que él también podía oírlo, el sonido cada vez más cercano de sirenas policiales cortando el silencio de la tarde.
Julián corrió más rápido, las ramas arañándole el rostro y los brazos. Alcanzó a Marisol, que estaba jadeando, casi sin fuerzas para continuar, las piernas temblando de agotamiento. Tomó a dos de los bebés de sus brazos, aliviando el peso inmenso, y los dos siguieron corriendo juntos por la mata densa, tropezando en raíces, esquivando arbustos, hasta que finalmente salieron del bosque por el otro lado, cayendo exhaustos en una pequeña carretera asfaltada donde 3 patrullas de la policía estaban llegando rápidamente. Las sirenas cortaban el aire de la tarde, las luces azules y rojas parpadeando y reflejándose en los árboles alrededor. Julián y Marisol cayeron de rodillas en el suelo caliente del asfalto, completamente exhaustos, abrazando a los bebés contra su pecho con fuerza. Los policías bajaron de las patrullas corriendo hacia ellos, haciendo preguntas urgentes, pidiendo información sobre lo que había pasado. Julián solo pudo señalar con la mano temblorosa hacia la mata detrás de ellos y decir entre respiraciones jadeantes dónde estaban Julio y la niñera. Los policías entraron en el bosque armados y alertas, y minutos después salieron con Julio esposado, todavía aturdido y sangrando levemente de la frente, y con la niñera también detenida y llorando, diciendo que había sido obligada, que no quería hacer aquello. Julián finalmente sintió que podía respirar de verdad, que la pesadilla interminable había terminado, que sus hijos estaban a salvo en sus brazos. Miró a Marisol, que todavía sostenía al bebé menor, el que se había quedado con ella, acariciando su cabello sudoroso con delicadeza infinita. Y vio las lágrimas corriendo por su rostro sucio, lágrimas de alivio, de agotamiento, de liberación de todo lo que había contenido durante esas horas terribles. Uno de los policías se acercó, un hombre mayor, con aire de experiencia. Tomó los datos básicos de ellos, aseguró que las ambulancias estaban en camino para verificar si todos estaban bien y si los niños necesitaban atención médica. Julián solo asintió con la cabeza, todavía procesando todo lo que había pasado, todavía intentando creer que realmente todo había terminado. Cuando finalmente quedaron solos por un momento, sentados al borde de la carretera esperando la ambulancia, con los bebés finalmente calmándose en sus regazos, Julián miró a Marisol y habló, la voz todavía temblando de emoción. Marisol, no sé cómo agradecerte. Salvaste a mis hijos. Arriesgaste tu propia vida por ellos. Los cargaste por kilómetros. Enfrentaste a un hombre peligroso. Y nunca, nunca en mi vida voy a olvidar lo que hiciste hoy. Marisol se limpió las lágrimas con el dorso de la mano sucia de tierra y sonrió, una sonrisa cansada pero genuina que iluminó su rostro. Solo hice lo que era correcto, señor Julián. No podría vivir conmigo misma sabiendo que había permitido que algo malo les pasara a estos niños inocentes. Ellos no lo merecían. Tú eres mucho más que una limpiadora, Marisol. Eres una heroína de verdad. Y quiero que sepas que, a partir de hoy, si tú aceptas, no vas a volver a trabajar como limpiadora en mi casa. Quiero que seas la niñera oficial de mis hijos, con un salario digno, con todos los derechos, con un cuarto solo para ti en la casa. Quiero que formes parte de nuestra familia de verdad, porque confío en ti completamente. Y lo más importante, mis hijos te necesitan. Necesitan a alguien como tú cuidándolos. Marisol lo miró, los ojos muy abiertos por la sorpresa y la emoción, y luego miró a los 3 bebés, a esos rostros pequeños e inocentes que había cargado por tantos kilómetros. Que había protegido con su propia vida sin pensarlo 2 veces, y sintió que el corazón se le apretaba de una forma buena, cálida, que no sentía desde hacía mucho tiempo, desde que había perdido a su propia familia años atrás. Señor Julián, acepto. Acepto con todo mi corazón. Va a ser un honor cuidar de ellos. Va a ser un honor formar parte de sus vidas. Las ambulancias llegaron 15 minutos después. Los paramédicos los revisaron con cuidado, examinaron a los bebés uno por uno, confirmaron que estaban bien físicamente, solo cansados y asustados, pero sin heridas.
Revisaron a Marisol, que tenía algunos rasguños en los brazos y piernas de la carrera por la mata, y a Julián, que tenía un corte en el rostro y moretones en los brazos de la lucha con Julio, pero nada serio. Nada que necesitara hospitalización. Después de los primeros auxilios, una patrulla policial llevó a Julián, Marisol y los 3 bebés de vuelta a la ciudad, a la seguridad de la comisaría central, donde pasaron las próximas horas dando sus declaraciones detalladas, contando todo lo que había pasado desde esa mañana cuando Marisol oyó la conversación sospechosa, cada momento de la huida, cada detalle de la persecución. Las horas siguientes fueron un torbellino de papeles para firmar, preguntas para responder, declaraciones para hacer, fotos como evidencia. Pero finalmente, cuando la noche ya había caído por completo sobre la ciudad, los liberaron para ir a casa. Julián condujo despacio esta vez, sin ninguna prisa, respetando todos los límites de velocidad, solo apreciando el hecho simple y precioso de que todos estaban vivos, de que sus hijos estaban seguros en el asiento trasero, durmiendo tranquilos y en paz en los brazos cuidadosos de Marisol. Cuando llegaron finalmente a casa, cuando entraron por la puerta principal y encendieron todas las luces de la sala, todo parecía diferente, más seguro, más real, más precioso de lo que nunca había parecido antes. Julián preparó el mejor cuarto de huéspedes para Marisol. Insistió en que se quedara allí esa noche y todas las noches siguientes hasta que se mudara definitivamente. Cambió las sábanas personalmente, puso toallas limpias en el baño. Y cuando finalmente todos estuvieron acomodados, cuando los 3 bebés dormían profundamente en sus cunas y Marisol descansaba en el cuarto de al lado, Julián se sentó solo en la sala oscura y dejó que todas las emociones que había contenido durante ese día imposible salieran por fin. Y lloró, lloró de alivio, lloró de gratitud, lloró de miedo retrospectivo, pensando en todo lo que podría haber pasado pero no pasó. En los días y semanas siguientes, Julio fue acusado formalmente de intento de secuestro, conspiración para cometer delito grave, amenazas, persecución y todo lo que la ley permitía acusar. La niñera hizo un acuerdo con la fiscalía, aceptó contar todo lo que sabía sobre el plan a cambio de una pena significativamente reducida. Y Julián supo, a través de su abogado, que finalmente, después de 2 largos años cargando ese peso, ese capítulo oscuro de su vida estaba realmente cerrado para siempre. Marisol se mudó oficialmente a la casa una semana después. Trajo sus pocas cosas en 2 maletas viejas y asumió por completo el cuidado de los 3 bebés, que rápidamente se apegaron a ella de una forma impresionante. Con el tiempo, se convirtió en mucho más que una empleada o una niñera, se convirtió en parte esencial de la familia. La persona que los bebés buscaban cuando despertaban llorando en medio de la noche. La persona que Julián consultaba cuando necesitaba tomar decisiones importantes sobre los niños. La persona que transformó esa casa grande y fría en un hogar de verdad, lleno de risas, de cuidado, de amor genuino. Y cada vez que Julián miraba por la ventana y veía a Marisol en el jardín jugando con sus 3 hijos, cada vez que oía sus carcajadas resonando por la casa, cada vez que veía la sonrisa genuina y radiante en su rostro mientras les contaba cuentos para dormir, cada vez que percibía el amor verdadero e incondicional que ella tenía por esos niños. Se acordaba de aquel día terrible en la carretera polvorienta, de aquel momento crucial en que todo podría haber terminado de forma trágica e irreversible, pero no terminó porque una mujer sencilla y humilde, una limpiadora que la sociedad apenas notaba, que pasaba invisible por la vida de la mayoría de la gente, tuvo la valentía extraordinaria de hacer lo correcto, de arriesgar absolutamente todo por unos niños que ni siquiera eran suyos, sin esperar nada a cambio. Y Julián sabía, en el fondo de su corazón, que sus 3 hijos habían ganado no solo una niñera competente, sino una segunda madre verdadera, alguien que los protegería con uñas y dientes, que los amaría incondicionalmente y que los cuidaría con dedicación absoluta por el resto de sus vidas. Y no podría estar más agradecido, más aliviado ni más en paz con esa certeza.